hemos estado muchas veces sentados aquí hablando de cosas importantes de los proyectos, de la familia, de nosotros, personales y todo, pero pocas veces hablamos un poco como del pasado. Y tal vez es un momento que me encantaría que hablemos un poco de Garnier, de cómo empezó y de que podamos como recordar no solo la historia, sino contar un poco dónde estamos hoy y qué queremos para el futuro. Entonces, lo primero sería preguntarte cómo empezó todo esto. Bueno, yo estando trabajando en Cefa, siempre tuve algunos proyectos inmobiliarios y también hicimos algunas inversiones hoteleras en aquel entonces en Costa Rica Marriott y en Los Sueños. Y a raíz de eso se hizo una sociedad que se llamó GBK, que fue donde se formalizó esos esfuerzos que tomaron mucho más importancia a partir de mayo del 95, porque fue cuando nosotros decidimos separarnos de la empresa de la familia, irnos solos, y entonces ahí el desarrollo inmobiliario tomó mucho más peso y fuimos consolidando eso, y después en el camino yo hice un arreglo con los socios y nos dejamos la compañía. Estábamos ubicados en Escazú, en San Antonio de Escazú, en aquel lugar que obviamente te acordás y conoces. Y ahí se llamaba Corporación Garnier y Garnier. Y entonces, como el esfuerzo inmobiliario venía de ahí, entonces la empresa que se concentró en eso se llamó Garnier y Garnier Desarrollos Inmobiliarios en su momento, pero lo hemos con el tiempo ido llevando a Garnier y Garnier, y eso sirve para también llevar el desarrollo digamos, generacional de la familia, ¿verdad? Porque éramos papá y yo en aquel momento, ahora estamos nosotros aquí, y pues es el mismo escenario, y eso debe haber sido la formalización de ese esfuerzo, debe haber sido hace unos 30 años, ¿verdad? Ya esa parte formal. ¿Cómo fueron esos primeros proyectos? ¿Qué estábamos haciendo como grupo en ese momento? ¿Qué tipo de proyectos hacíamos y cómo? Nosotros en aquel entonces fundamentalmente era como compra-venta de propiedades. Okay. Y nos dimos cuenta de que la inversión extranjera que venía a Costa Rica venía con un representante de una agencia inmobiliaria como Cushman y los otros que había en ese entonces. Entonces nos dimos a la tarea de buscar una compañía que nos diera ese nivel estratégico, ¿verdad? Y ahí fue donde conseguimos una compañía en Filadelfia que era como la tercera más grande, las otras todas estaban ocupadas y todo. Y ahí se dio que esta empresa, que se llamaba Binswanger, que era de una familia en Pensilvania. Me acuerdo que lo has mencionado, sí. Sí, tenía como cliente a Abbott. Entonces Abbott nos pidió que ellos querían instalarse en un parque industrial de Zona Franca. Y entonces ahí fue donde hicimos Parque Global, que hubo que hacer el desarrollo del parque y la fábrica de Abbott en conjunto. Ese, digamos, fue el primer proyecto de gran envergadura que hicimos y del país, porque fue la primera zona franca realmente importante del país. ¿Cómo estaba el país? O sea, y decís Abbott y era la inversión extranjera en esa época. Yo estaba muy pequeño y no me acuerdo tanto de ponerle tanta atención a ese entorno, pero ¿cómo estaba Costa Rica? En Costa Rica existía una ley de zonas francas, pero que nunca había sido realmente llevada a escala. Eran pequeños como Metropolitana y alguna cosa así pero ya proyectos que pudieran albergar empresas de la magnitud de Abbott, eso no existía, ¿verdad? Y fue muy simpático porque Abbott nos contrató para conseguir la tierra, ¿verdad? Ese fue el proyecto inicial, pero no tenían nadie que pudiera hacer un proyecto de esa magnitud.
y nos tocó convencerlos de que a pesar de ser una empresa muy pequeñita, teníamos la capacidad, teníamos la responsabilidad y teníamos la visión de poder hacer un proyecto de ese tamaño. Y se desarrolló la zona franca y la planta de Abbott al mismo tiempo y se inauguró en la fecha establecida. Como nos tocó hacer con Solmer, hacer como todo nos al mismo tocó, tiempo en la Lima. Exactamente. Sí. Y siempre, digo, la parte que yo veo que creo que nosotros hemos heredado como compañía en el ADN, esa parte como muy emprendedora, porque en esa época me acuerdo, tenías tiendas de ropa, tenías Campero, por supuesto Avon, que todavía tenemos, pero siempre ese espíritu como súper emprendedor, me imagino que fue clave también para convencer a Abbott que ustedes lo pudieran hacer, porque confiar en una compañía que no había hecho eso antes, sí. Hoy en día es más fácil que las empresas confíen en nosotros, pero esa confianza de Abbott y de empezar todo, me imagino que fue parte de esa habilidad de ser súper emprendedor. Sí, sin duda, ¿verdad? Y ellos reconocían no solamente la parte de ser emprendedores, sino que éramos socialmente responsables, que teníamos, le daban muchísima importancia a la calidad de las personas en lo personal y en lo técnico, y que la gente que trabajaba con nosotros era gente de primer mundo, ¿verdad? Y entonces eso permitió que ellos al final decidieran, porque en el esquema original ellos tenían un tercero que iba a hacer el desarrollo, que al final no les terminó de convencer, y entonces de camino tomaron la decisión de hacerlo con nosotros. Qué bueno, porque sí, ese ADN que decís, porque yo creo que Ubi, ¿verdad? Lo tenía, vos lo tenés, o sea, gente, y hoy en día nosotros seguimos siendo muy preocupados por la gente, lo vemos tal vez magnificado o estructurado, pero ese ADN de ser emprendedores todavía lo tenemos. La preocupación por la gente interna, digo, es parte del ADN, el orgullo por nuestra marca, nuestro nombre. Bueno, solo tener el orgullo de ponerle nuestro nombre a la marca, creo que es una responsabilidad enorme que todavía tenemos. Y cómo cuidamos el nombre, creo que viene mucho de ese ADN de cuidar la gente y toda la gente alrededor, no solo las comunidades y todo lo que hoy en día hacemos. Exactamente. Y después se consolida un poco, me acuerdo, varias oficinas diferentes, esa por la Sabana, luego en Escazú, y a mí me toca un poco más, bueno, me toca ver un poco de lejos esos proyectos, me acuerdo Plaza Romoser, el condominio La Cañada, ¿verdad? De lotes, los residenciales, Parque Global, y después viene la crisis como del 2008, y es más o menos cuando yo después de mi maestría vengo y me toca como una época, como fue un poco Costa Rica y esos momentos, porque fue hace un montón de años ya, increíble, ¿verdad? Lo rápido que se va, pero me acuerdo como ayer llegar y el futuro como de la misma empresa y del entorno era muy incierto. ¿Cómo te acordás de esos años? La crisis del 2008 nos tomó a nosotros iniciando Azul Paraíso en Guanacaste. Y la decisión que tomé en aquel entonces era que lo que estaba iniciado, construcción lo terminábamos y lo demás no lo paramos, porque no iba a ser posible hacerle frente, digamos, financieramente si seguía, porque no teníamos ni idea de todo lo que iba a pasar después. Y si lo vemos para atrás, las consecuencias del 2008 las vemos por Azul Paraíso, las estamos viviendo todavía, ¿verdad? Estamos terminando lo que se empezó en esa época. Debería haberse hecho, ¿verdad? Bueno, pero lo bueno es que no dejamos nada abandonado. Nada abandonado, todo. Muchas décadas después a terminar lo que en algún momento se empezó. Sí, porque yo creo que el honrar los compromisos con las personas y con los clientes y con los socios siempre han sido prioridad y seguirán siendo. Eso es parte del ADN nuestro. Tomarse las cosas con seriedad y responsabilizarse por todo lo que uno hace. Ahí es donde uno ve, y que lo decía ahora, como todas esas cosas, creo yo, marcan la cultura de la empresa hoy, ¿verdad? De quiénes somos, definitivamente. Y son esas raíces y esos momentos de hacer lo correcto que hoy en día siguen siendo los pilares de lo que queremos. Siempre en la compañía has tenido gente muy buena y siempre has confiado mucho en la gente y no fue la excepción conmigo. Me acuerdo que el mismo Ubi en algún momento me dijo, bueno, vos le vas a hacer a tu papá lo que él me hizo a mí, que fue... Sí, él decía mucho eso. Sí, me acuerdo demasiado, que era que vos cuando entraste, él confió, vos hiciste cosas maravillosas para él y él
dio como un paso atrás y vos a mí me has dejado trabajar durante estos años, Sí, bueno, sí. y hasta la fecha, sos como ese pilar y ese sounding board que siempre es valiosísimo para que tomemos las decisiones más importantes. Creo yo en dos campos. Uno, como de estructurar todo lo que decíamos ahora, que es como el ADN de la compañía, que viene de esas decisiones o de esas buenas prácticas, en convertirlo más como en nuestra fortaleza, nuestro know-how, e institucionalizarlo, no solo como una práctica de cuidar a la gente hacia adentro, nuestra gente alrededor, los socios, los clientes, sino que hacerlo ya como profesionalizar la compañía. Claro, y tomar y aprovechar el desarrollo tecnológico para hacer las cosas, porque al principio la cosa era bastante improvisada de alguna manera, ¿verdad? Bastante de la visión que uno tenía, etcétera. ¿Qué te acordás de esa transición de ser una empresa y más que tenía buenas prácticas o buenas a como ves hoy la compañía, digamos, no sé, los últimos 10 años? Y obviamente están los cambios tecnológicos, los cambios del país, no sé, en los mismos proyectos, en la gente, en nosotros. Yo creo que nosotros hemos sido como parte de la punta del iceberg en todo eso, en avanzar y en liderar y en meternos a tomar decisiones, digamos, de riesgo, pero siempre hemos tenido eh, como la visión de qué es lo que hay que hacer y cómo se puede hacer, y siempre lo hemos hecho muy técnicamente. O sea, nosotros terminamos haciendo la Zona Franca de Lima en Cartago porque los estudios de mercado y los estudios de mano de obra nos decían que era ahí donde había que hacerla. Sí, yo siempre digo que debería de ser un caso de universidad, porque la Lima es como Bueno, de esos casos que uno estudia en la U, de que se hace la tarea, se planea y se ejecuta y se puede estudiar. Y me acuerdo perfectamente que el gran impedimento de no haberlo hecho en la Lima era que no habíamos encontrado una tierra que consideráramos era la indicada para hacerlo. Es más, iniciamos en Coyol antes de Cartago porque no habíamos encontrado la tierra donde hacerlo. Increíble. Bueno, después vino el hotel, vino el Waldorf. Ese ADN, sin duda, de cómo Ubi te crió vos, tu manera de tratar a la gente. Hoy lo hemos plasmado en fundaciones como Forward, que queremos que las comunidades estén bien, que la gente alrededor, cómo cuidamos a nuestra gente, el KPI deportivo. Porque la única forma, creo yo, y lo creo todavía, de tener talento como el que nosotros tenemos es porque saben que nosotros nos preocupamos por eso. Y que las personas de la familia que lleguen a estar en la parte de la ejecución de la empresa y de los proyectos es porque se han preparado y porque han tenido la experiencia y porque de verdad tienen la capacidad de liderar la empresa para adelante. Los tiempos son más difíciles. Hay más competencia, que es bueno. Y el desarrollo de este país, si se requiere preparar más gente, ¿verdad? Porque es increíble cómo cuando nosotros empezamos, las personas que manejaban las plantas y las inversiones de las zonas francas eran expatriados. Sí, y ahora todos son ticos. Y ya pasamos porque todos son ticos y ya llegamos al punto donde se están llevando los ticos a dirigir otras empresas fuera de ahí. Eso es toda una parte de preparación, de educación, etcétera. Nosotros estamos demasiado orgullosos de seguir ese legado de todo lo que has construido y que ojalá eso sea para muchísimas generaciones más totalmente felices de contribuir para no solo la familia, la gente, las familias con nosotros, las comunidades, y que ayudemos al país de alguna forma, y ahora que estamos haciendo cosas también fuera del país, pero felices. Creo que nos podríamos quedar aquí horas. Sin duda. Bueno, ha sido chivo hacer un poquito de catch up. Así que sí. Nos seguiremos haciendo. Esta sala tiene muchas historias que contar de los últimos 20 años que hemos estado juntos, así que ojalá que hagamos muchas cosas más.